Hola, estimados maestros. Como ya les había comentado, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook Live, desde mi página, este punto importante sobre experiencias de aprendizaje. Un tema que me lo han preguntado muchísimas veces, en cada capacitación, en cada oportunidad, cuando me encuentro con colegas, cuando me llaman, siempre me preguntan: maestra, las experiencias de aprendizaje, dice que vamos a programar ahora con experiencias, más no con unidades ni con proyectos. Entonces quiero aclarar estos aspectos para tener, obviamente, la claridad, a fin de que también ustedes puedan hacer sus cosas como corresponde, para no tener ningún tipo de duda en ese sentido. Entonces, voy a explicarles la dinámica del trabajo el día de hoy. Vamos a abordar este tema, experiencias de aprendizaje, y solo las preguntas serán en torno a ese punto. Voy a tomar 25 minutos para la exposición y 15 minutos voy a dejar para las preguntas que ustedes quisieran hacer. Dicho sea de paso, yo he recogido las preguntas que ustedes me habían dejado a través de los diferentes mecanismos en mis redes sociales para poder justamente hacer este material que hoy lo voy a compartir con ustedes. Entonces ya saben, estimados maestros, 25 minutos de exposición, más o menos, y 15 minutos de lo que corresponde a preguntas para poder yo absolverlas. Entonces vamos a comenzar respecto a este tema, ¿no? Este tema de qué son las experiencias de aprendizaje. Primero, comentarles y decirles lo siguiente. Estas experiencias de aprendizaje, o sea, el término no es novedad, no es novedoso, no es algo que recién haya salido. Siempre han existido experiencias de aprendizaje, pero las experiencias de aprendizaje va a depender del contexto en el que se desarrolle. No es lo mismo una experiencia de aprendizaje en determinado paradigma que en otro. Entonces, insisto en esto. Decir experiencia de aprendizaje como tal, ojo, no es novedad. Siempre ha existido y siempre existirán experiencias de aprendizaje, pero ya les acabo de decir que estas van a depender del contexto en el que se determine, el contexto en el que se las mencione. En este caso tiene que ver con el paradigma educativo. Miremos entonces aquí. Desde el paradigma tradicional también existieron experiencias de aprendizaje. Existieron experiencias de aprendizaje donde el rol del maestro era el de instructor, de instruir. Era la persona que transmitía, instructor, transmisor, etc. Y donde el estudiante era el receptor de esa transmisión. Entonces, para un estudiante, por ejemplo, para decir, mi experiencia de aprendizaje fue que yo tuve que recepcionar la mayor cantidad de información provista por mi profesor o por mi profesora. Esa era la experiencia de aprendizaje, en ese contexto, en ese paradigma. Sin embargo, ahora nosotros tenemos y nos encontramos en este paradigma educativo, el paradigma socioconstructivista. A la luz, a la mirada de este paradigma socioconstructivista, también vamos a analizarlo a la luz de esos dos elementos, docente y estudiante. La experiencia de aprendizaje en este paradigma cambia el rol del docente y por consiguiente el rol del estudiante. El rol del docente ya no es más el de instructor o el de transmisor, sino viene a ser el de mediador. Pero ¿quién es el mediador del aprendizaje? El mediador del aprendizaje es aquel que orienta, que guía, que acompaña. Pero no me basta con ser acompañante, con ser orientador, con ser guía, porque para ser guía, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hasta antes de que llegara la pandemia y hemos salido, por ejemplo, de viaje, yo particularmente por mi trabajo, y de repente aprovechando algunas circunstancias para darme un paseíto, ¿no? En algún lugar que desconocíamos había un guía. El guía sabía cuál era el camino para llevarme a un punto que yo quería conocer y que él ya conocía. Es lo mismo en el sentido del trabajo educativo. El guía
El acompañante, es decir, el docente, tiene que saber cuál es la meta, tiene que conocer la meta y tiene que haber comunicado la meta al estudiante. Es como el turista, quiero ir, por ejemplo, quiero subir al Huayna Picchu. Perfecto, quiere subir, esa es su meta. Entonces busca el guía y el guía le guiará por los mejores caminos para poder llegar. Es igualito. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero decir es que el mediador tiene que saber a dónde va, tiene que comunicarle esto al estudiante y por consecuencia él es el que tiene la experiencia, por eso se dice guía, tiene la experiencia para poder guiar en ese camino para que el estudiante pueda llegar a esa meta. Si de hecho nosotros lo analizamos desde la perspectiva de lo que corresponde, por ejemplo, a lo planteado por Lev Vygotsky, que nos habla justamente de la mediación, podemos ver como que tenemos dos extremos, ¿no? Uno de lo que corresponde a la zona de desarrollo real, lo que sabe el estudiante, dónde está el estudiante exactamente respecto a un determinado punto o meta, y la meta a la que se aspira llegar. El docente, es decir, para ser mediador tiene que conocer, valga la redundancia, lo que sabe su estudiante y cómo hacer para guiarlo y llevarlo a esa meta. Ahí asume su verdadero rol como mediador. Es decir, el docente se ubica en la zona de desarrollo próximo, en justamente esa distancia que existe entre la zona de desarrollo real, lo que sabe el estudiante, el aprendiz, y potencialmente hacia dónde podría llegar, que vendría a ser la zona de desarrollo potencial. A eso nos referimos con el docente mediador. El docente mediador tiene que ser consciente de a dónde va a llevar al estudiante y hacerle de conocimiento cuál es esa meta para que éste pueda realmente ser guiado, orientado, guiado. Entonces, en ese sentido, el rol del docente cambia, como ustedes ven, ya no más es el transmisor, sino es un mediador. Y el rol del estudiante, como ya les decía, también cambia. ¿Cuál es el rol del estudiante? Ya no es solamente el receptor, ya no es el ente pasivo, el que recibía, malo o bueno, tenía que recibirlo y tenía que esa información transferirla a la luz de un examen, ya sea oral o ya sea escrito, etc. Ahora no, ahora su rol es de construir el conocimiento, porque esas experiencias tienen que ver con el conocimiento, de cómo vamos a adquirir ello. Entonces, como ustedes verán, el término de experiencia de aprendizaje no es una novedad, no es decir que es de hoy. Siempre ha existido experiencias de aprendizaje, cada una valiosa para su momento, porque tampoco con esto quiero decirles que vamos a comentar y decir, bueno, sí, pues en el paradigma tradicional era malo porque todo se repetía, todo se memorizaba. Recuerden ustedes, estimados maestros, que para determinados contextos hay determinados aprendizajes. Entonces, en ese sentido, pues, hoy tenemos nuevas necesidades y frente a esas nuevas necesidades es que surge justamente ese paradigma educativo. Y acá tenemos que tener también claridad para poder entender, porque ustedes como maestros son los que tienen, vuelvo a repetir, son guías. Ustedes van a ser orientadores, ustedes van a ser acompañantes. Entonces no puede existir un guía, un acompañante que tenga pues, que no sepa cuál es la meta, cómo voy a llegar allá, no sé ni a dónde voy a ir, porque no podría ser. El guía, el acompañante, el orientador tiene que saber exactamente a dónde va a llegar y cómo puede hacer para poder llevar al estudiante hacia esa meta, haciendo consciente obviamente a él, hacia al estudiante. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner nuestro énfasis en dos puntos importantes que siempre han sido, digamos, preguntas que nos hemos hecho a lo largo de todo lo que corresponde, pues, la educación. Primero, el que aprende el estudiante. Un punto muy importante que todos tenemos que responder, porque lo que antes, digamos, podía ser significativo en otro contexto, hoy de repente ya no lo es. Si antes se aprendía de una forma, ahora de repente se aprende de otra. Eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro para justamente ustedes puedan plantear buenas experiencias de aprendizaje. Miren.
dos cosas claves. ¿Qué aprende el estudiante y cómo aprende? Si bien es cierto, el qué aprende es muy importante, lo más importante ahora, con todos estos cambios, es en el cómo se aprende. ¿Cómo se aprende? Y ahí viene justamente a entrar esta experiencia de aprendizaje que ahora vamos a explicar al mayor detalle desde el paradigma socioconstructivista. Entonces miremos acá en el que se aprende desde la mirada de lo que es el paradigma tradicional. Desde la mirada del paradigma tradicional, ¿qué se aprendían? Contenidos. Entonces por eso el maestro se esforzaba en dar la mayor cantidad de contenidos, diferentes temas, solamente temas y temas, para que el estudiante pudiera recepcionarlo y por recepción pudiera repetir, ¿no? Porque decíamos, ha aprendido cuando había sido capaz de repetir exactamente lo que le habían enseñado. Ahí decíamos, aprendió. ¿Se acuerdan o no? Sí, pues si exactamente lo repetía, entonces decíamos, sí, ya ha aprendido. Así era antes. Yo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que eso era ni peor ni mejor. Siempre voy a decir que a todo hay que analizarlo desde el contexto. El contexto es muy importante para un análisis, en cualquier circunstancia y para cualquier tópico. Entonces, ¿qué se aprende? ¿En el qué aprende? Desde la mirada de lo que es el paradigma tradicional, eran los contenidos, los temas. Por consecuencia, la planificación se hacía en torno a temas. Primero se recuerdan ustedes que cuando planificaban poníamos este tema, y luego recién venían los otros elementos. Es decir, lo primero en lo que se pensaba antes era en los temas, en estructurar los temas. Así era antes. Así era en ese otro paradigma. Pero sin embargo, ¿no? Desde la mirada del cómo se aprende, desde esa misma perspectiva, pues se aprendía por repetición, se aprendía por memoria. Es decir, estos contenidos había para poder decir, lo he aprendido, para que se queden aquí, en nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Para que se queden aquí, sin necesidad de repente de comprender. Lo que se echaba mano era de la repetición, de memorizar, sin, vuelvo a repetir, la necesidad de comprender. Entonces, había muchas cosas que se almacenaban sin entender para qué estaba. Es como que si yo pongo, no sé, pues en mi despensa coloco un montón, por ejemplo, kilos de arroz, coloco kilos de menestras, kilos de azúcar, muchas botellas de aceite, y sigo llenando, y ¿para cuándo lo vas a utilizar? Ahí no sé, pero me han dicho que lo guarde. Así era antes. Entonces, algunos, no todos, sacaban del despensero algunas cosas que necesitaban, pero entender por qué estaba guardando no siempre era la prioridad en ese contexto, en este paradigma. Sin embargo, ¿no? En el otro paradigma, en el paradigma socioconstructivista, ¿qué aprenden los estudiantes? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Pues lo que tienen que aprender es a desarrollar competencias. Y estas competencias ya involucran a los contenidos, porque la competencia integra a esos conocimientos, ¿no? A los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes. Es decir, esa integración de esas tres capacidades nos da la idea de lo que es la competencia. Entonces podemos decir que la competencia es mucho más compleja, miren, mucho más compleja que el contenido. ¿Por qué? Porque el contenido es una partecita, solo una partecita de lo que es la competencia. La competencia es más compleja, por ello, porque logra integrar. La complejidad de algo se da cuando se logra efectivamente integrar. Y entonces también cambia el cómo aprende. Cambia el cómo aprende porque desde esta perspectiva de lo que es el paradigma socioconstructivista, aquí se aprende enfrentando al estudiante. El estudiante va a aprender cuando lo retan, el estudiante va a aprender cuando le dan una consigna, es decir, va a aprender haciendo. Y cuando aprende haciendo, entonces es capaz de equivocarse.
es natural que se equivoque. No digo que siempre se va a equivocar, pero es natural. Es como que si a mí me dicen, ahí, a ver, ¿tú sabes hacer una tarta de fresas? No, no sé hacer una tarta de fresas. Entonces, mira, te voy a enseñar, me dicen, pero te voy a enseñar, vamos a la cocina. Ya, a ver, anda haciendo, mira, esto vas a picar así, yo voy haciendo una cosa, otra cosa, etcétera, etcétera. Es decir, voy a aprender haciendo. De repente, estoy haciendo la masa y le eché demasiada leche y me quedó muy aguado, uy, me asusto, ¿qué hago ahora? Ahí viene el mediador. A ver, ¿tú qué crees si te salió aguado? ¿Qué cosa le pondrías para que, por ejemplo, pudiera tener una consistencia más dura? Entonces, voy a comenzar a echar mano de todos mis conocimientos y decir, oye, si le echo más harina, claro, porque le va a dar más consistencia. Es decir, a eso nosotros le llamamos el aprender haciendo. Por eso es que decimos que el error tiene que ser considerado una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, pues el aprender haciendo. Vamos a aprender no primero por receta, sino vamos a aprender, como se dice, en la cancha. Vas a aprender a jugar jugando, vas a aprender a nadar nadando. A eso se refiere, que seguramente al comienzo te dará miedo, te dará susto, y luego irás venciendo ese miedo, ese susto, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué estoy haciendo esto? Para que se den cuenta que las experiencias de aprendizaje están íntimamente relacionadas con estas dos cosas, con el qué se aprende y en el cómo se aprende. Entonces, antes una experiencia de aprendizaje era aprender los contenidos por memoria, por repetición, almacenar arbitrariamente, no importa. Es el aprendizaje arbitrario, es decir, que no sé por qué, pero lo tengo que almacenar. Entonces quedaba ahí, por recepción, por memoria. Entonces se aprendía repitiendo, pues. Se aprendían las cosas repitiendo. Ahora, evidentemente, es diferente porque nos encontramos y nos enfrentamos a un paradigma totalmente diferente, totalmente distinto. Entonces, la experiencia de aprendizaje hoy tiene que estar mirando aquí. Mirando a desarrollar competencias y a plantearle retos, plantearle desafíos, plantearle problemas para que el estudiante pueda justamente desarrollar esas competencias. Vamos entonces ahora, para que ustedes también puedan entender, porque no vayan a decir la profesora, yo puedo tener un punto de vista. Cuando yo tengo un punto de vista particular, siempre lo digo, lo asumo y siempre lo sostengo y digo, bueno, personalmente digo tal o cual cosa. Yo he pasado explicando un poco que las experiencias de aprendizaje siempre han existido y siempre existirán, que las experiencias de aprendizaje la forma en la que se dé va a depender del qué se aprende y del cómo se aprende, y el qué y el cómo va a estar delimitado por el paradigma educativo en el que nos encontremos. Eso no lo podemos olvidar. Pero para poderle dar más sustento, bueno, he puesto acá algunas partes de la resolución, por ejemplo, viceministerial 093-2020, que nos da cuenta de cómo entiende el ministerio a estas experiencias de aprendizaje. ¿Qué nos dice acá? Eso lo dice el ministerio, por si acaso, ya no lo dice Aiden Albano. Dice, las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje. Y entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, abre paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? Ustedes dicen, profesor, ¿para qué dicen los paréntesis? ¿Qué son los paréntesis? Los paréntesis nos permiten aclarar algo. Es como cuando yo digo, por ejemplo, mi familia, y entre paréntesis pongo, por ejemplo, mi esposo, mis hijos. Entonces estoy haciendo una aclaración a quiénes considero mi familia. ¿Estoy dejando de entender? Por consecuencia, que ustedes me están captando la idea cuando digo en experiencias de aprendizaje, y entre paréntesis dice proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de caso, entre otros. ¿Qué quiere decir entonces? Que un proyecto, que una unidad de aprendizaje, que de repente un estudio de casos, que un aprendizaje basado en problemas, que también es otra forma, también son considerados experiencias de aprendizaje. En otras palabras, las experiencias de aprendizaje no pueden ser de carácter nominal, no porque cambie el nombre
a lo que estoy haciendo, va a cambiar lo que busco. O sea, el nombre puede decir experiencia de aprendizaje, pero de repente no ustedes, sino otros maestros pueden seguir mirando una experiencia de aprendizaje bajo una mirada muy tradicional, donde solamente yo voy a dar a conocer algo y el estudiante tiene que repetir, y por repetición tiene que hacer las cosas. ¿Ustedes han de entender, maestros? Entonces, en este sentido, no es pues de carácter nominal. Cambiándole el nombre no vamos a cambiar las cosas. Y lo digo con mucho respeto a las autoridades educativas, porque a veces le generan un problema al maestro cambiándole el nombre y no explicándole. Es decir, acá la importancia no está en ponerle un nombre, experiencia de aprendizaje, no va a cambiar. No va a cambiar nada si no se le da el verdadero énfasis. Una experiencia de aprendizaje es entonces un proyecto. Quiere decir que un proyecto, una unidad de aprendizaje, un caso que se le presente, un aprendizaje basado en problemas, debe hoy constituirse en una experiencia de aprendizaje. Pero para poder constituirse en esta experiencia de aprendizaje, tiene que tener pues esos requisitos. Tiene que desarrollar competencias ¿a partir de qué? A partir de retos, de desafíos, de problemas, es decir, que el estudiante aprenda haciendo. Solo si tiene estas características podemos decir nosotros que es una experiencia de aprendizaje hoy. O sea, no, vuelvo a insistir, no es nominal, no es porque se le cambie el nombre, ya cambié como por decir, a ver, este señor tiene, con el respeto, ¿no? Con mucho respeto, este señor tiene coronavirus, no, a ver, ha sido atacado por el SARS-CoV-2, o tiene este virus del SARS-CoV-2. Entonces cambió, ¿qué es esto? ¿Es diferente? No es diferente. Vuelvo a insistir, el proyecto siempre habrá, el proyecto siempre existirá, la unidad de aprendizaje siempre existirá, solo que cambia la esencia en atención al paradigma educativo. Entonces, ojo, les vuelvo a repetir, no cambia en nada cambiarle de nombre si no ha cambiado en esencia. Por eso estoy aclarando con este texto, esta parte del texto de la resolución viceministerial 093 de este año. ¿Qué más dice? Se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de competencias. Es lo que les he explicado inicialmente. O sea, lo que tiene que buscar estas experiencias de aprendizaje, que pueden ser proyectos, que pueden ser unidades de aprendizaje, lo que tienen que buscar es el desarrollo de las competencias, porque eso es lo que queremos que aprendan los estudiantes hoy. Dicen, en ese sentido, las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. Como les decía inicialmente, ¿no? Hace un momento. ¿Qué van a aprender? A desarrollar competencias. ¿Cómo? Resolviendo problemas. ¿Cómo? Resolviendo desafíos, retos, consignas, etc. ¿Se dan cuenta, maestros? O sea, no estamos hablando dos cosas distintas. Para que me puedan entender. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los maestros me consultan, quiere decir que hay otras personas que, y yo digo, no es porque estoy criticando, sino que está bien. A veces decimos, no, es que la experiencia de aprendizaje es una cosa y el proyecto es otra. No puede ser, no es, maestros. El proyecto de hoy, la unidad de aprendizaje de hoy debe constituirse en una experiencia de aprendizaje con esas características que les acabo de mencionar, que busque desarrollar competencias y que parta de una situación problemática, retadora, desafiante, para que el estudiante pueda justamente avanzar en la construcción de estas competencias. Entonces, para poder aclarar. Pero seguimos aclarando un poquito más, porque me gusta buscar también algunas cosas en las que ustedes pueden decir, bueno, hay un sostén donde uno puede justamente guiarse para poder entender todas estas cosas. Tenemos la otra resolución viceministerial 094-2020. Miremos lo que nos dice acá también respecto a las experiencias de aprendizaje. Documento normativo del Ministerio de Educación del Perú. Dice, las experiencias de aprendizaje, porque a eso estamos refiriéndonos, es un conjunto de actividades. Y las actividades vienen a ser las acciones que uno realiza. Una acción uno lo realiza en una sesión. Dice que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo.
¿Se dan cuenta? O sea, seguimos en la misma línea. Todo tiene que ver con el paradigma, maestro. Todo tiene que ver con el paradigma. Dice, se desarrolla en etapas sucesivas, según este marco normativo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende, dice, a varias sesiones. Les pregunto, ¿acaso una unidad de aprendizaje no se extiende a varias sesiones? ¿Acaso un proyecto no se extiende a varias sesiones? Claro que sí, o sea, seguimos en lo mismo. Entonces, habla pues de, digamos, de cómo tienen que estas actividades ser también potentes, porque desarrollan ese pensamiento complejo y sistémico. Pero ¿qué cosa es un pensamiento complejo y sistémico? Sistema, nuestro cuerpo humano, por ejemplo, es un sistema. Tenemos las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, etcétera. Todos los órganos que tenemos, cada uno cumple una función, pero a su vez se interrelacionan en un todo. A eso se refiere. Igualmente en las sesiones de aprendizaje, ¿no?, que van a formar parte de un proyecto o que van a formar parte de una unidad de aprendizaje, tienen que ser obviamente interrelacionadas, como ya lo he explicado en muchas oportunidades con las personas con las cuales he trabajado y he tenido la oportunidad de hacerlo de manera presencial y virtual. Les he dicho que es como si tuvieran, por ejemplo, vamos a armar este abrigo, ¿no? Los pasos que yo dé para armar este abrigo me darán la posibilidad de hacer sesiones. Por ejemplo, si voy a armar este abrigo, la primera sesión será pues las medidas. La segunda sesión será hacer el molde. Y así sucesivamente hasta poder tener el producto completo. Algunos dicen, no, pero profesora, nos han dicho de que el proyecto tiene un producto y la diferencia es que el proyecto tiene un producto y la unidad de aprendizaje no. No. Ahora, todas las unidades didácticas hoy, que deben constituirse hoy en experiencias de aprendizaje, tienen que aterrizar en un producto, porque ese producto se va a constituir en la evidencia del aprendizaje. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por el contexto paradigmático. O sea, no podemos ir de otra manera. Lo que pasa es que una unidad de aprendizaje, ¿no?, lo que intenta es integrar en varias sesiones y responder a determinadas competencias. Sin embargo, un proyecto es mucho más integrador, puede integrar diversas áreas. A eso se refiere, maestros. ¿Qué más nos dice? Tiene que tener interdependencia entre sí. ¿Qué cosa es una interdependencia? Lo que les decía hace un momento con el ejemplo del abrigo, ¿no? Primera sesión, las medidas. Segunda sesión va a ser el molde, pero hay una cierta interdependencia en ambas, pero van mirando hacia lo mismo. Y una secuencia lógica. Por supuesto, como les decía, van a ser los pasos en la construcción de algo, sea proyecto de aprendizaje, sea unidad de aprendizaje, maestro, que son las unidades que son, digamos, más recurrentes y más comunes a todos. Cualquiera de las dos tiene definitivamente que tener pues una secuencia lógica. La secuencia lógica sale de cuál es el producto, ¿no?, que se va a constituir en evidencia, y cuáles son los pasos en la construcción para ese producto. ¿Qué más nos dice? Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene que partir de una situación significativa. La situación significativa parte de un contexto donde uno evidencia un problema, un interés o una necesidad. Entonces, de ese contexto real, es decir, de lo que está viviendo, de lo que estamos observando, básicamente lo que observa el estudiante, de ahí se coge un problema, una necesidad o un interés, para de ahí justamente partir a fin de que el estudiante pueda resolver alguna situación, porque la competencia lo que tiende es a qué, es a la búsqueda de la solución frente a determinada situación problemática. Y un contexto simulado, para que me puedan entender, porque también me han hecho esta pregunta, ¿qué es un contexto simulado? Un contexto simulado es aquel donde no vive el estudiante, no conoce el espacio, el contexto, la situación, como se dice, en vivo y en directo, en el sentido de que se maneja en ese medio,
pero que sí a través de determinados medios es capaz de poder identificarlo. Por ejemplo, si yo en estos momentitos que estamos con esta situación de la emergencia sanitaria en el mundo entero, si yo le dijera, si tú fueses presidente, por ejemplo, del país de Brasil, ¿no? ¿Tú qué harías frente a la situación que está viviendo este país, que está un poco con mayor dificultad que nosotros? Entonces va a decir, ya, que si yo fuera presidente de Brasil, obviamente ya escuchó Brasil, ya conoce por el fútbol, por lo que sea, lo conoce. A eso le llamamos un contexto simulado, es decir, decirle o trasladarlo a un lugar que no ha visitado personalmente, que no lo conoce personalmente, pero que no es ajeno a ellos, o sea, que no es ajeno al estudiante. A eso nos referimos con contextos simulados. Y aquí quiero decirles también lo siguiente, estimados maestros, porque siempre he visto, cuando los maestros me han alcanzado sus programaciones para que les dé una miradita, siempre he visto que parte en la institución educativa, ¿acaso no hay más contexto que la institución educativa? ¿Por qué no puede ser en el contexto de la comunidad? ¿Por qué no puede ser en el contexto de la propia familia? ¿Por qué no puede ser en un contexto regional? ¿Por qué no puede ser en el contexto mundial ahora? O sea, no solamente tenemos que mirar en el contexto de la institución educativa, o sea, tenemos que ir más allá de eso. No es que el Ministerio nos ha dicho, el Ministerio no ha dicho nada con respecto a eso. Ha puesto un modelo, ha puesto un ejemplo, y ustedes lo que tienen que hacer es ver de manera pertinente cuál es el contexto mejor para que el estudiante pueda, obviamente, desarrollar las competencias que requerimos, que buscamos y que necesitamos que pueda hacer. Entonces, esto quiero que quede absolutamente claro, para evitar eso, porque por ahí me han hecho también otras preguntas antes de la pandemia. Profesora, nos han dicho que la experiencia de aprendizaje tiene una estructura, entonces ya no vamos a hacer ahora proyectos. Ahí viene el problema, y viene ese problema realmente muy grande para el maestro, que ya comienza a buscar y a pensar de que ya cambiaron las cosas en ese sentido. No, maestro, vuelvo a insistir, un proyecto, una unidad de aprendizaje debe constituirse en una experiencia de aprendizaje, pero para constituirse como experiencia de aprendizaje en este contexto de un paradigma socioconstructivista, dos condiciones importantes. Una de esas condiciones tiene que hacer que el estudiante desarrolle competencias, y la otra condición es el cómo lo va a hacer. El cómo lo va a hacer, rétalo, desafíalo, problematízalo. ¿Para qué? Para que el estudiante sea el constructor de esos aprendizajes. Esas son las características básicas para una experiencia de aprendizaje. No se cambia por cambiarle de nombre, no se cambia. No, le cambio de nombre y no va a pasar nada. Lo que tenemos que entender es cuál realmente es la parte esencial de todo esto. Y entonces también les he puesto otro punto que me parece importante para que ustedes lo tomen en consideración. Cuando nosotros hacemos las sesiones de aprendizaje, que son aquellas que van a sostener todo este conjunto de acciones, de actividades, que son las sesiones de aprendizaje, ese conjunto interrelacionado que le van a dar la idea de una unidad, ¿no? Y para que se constituya, como decía, en una experiencia de aprendizaje, en ese inicio tiene que responder a tres preguntas. El estudiante tiene que saber qué va a aprender, cómo va a aprender y para qué va a aprender. Necesita saber qué va a aprender, cómo lo va a hacer, ¿no? Cómo lo va a aprender y para qué va a aprender. Pero cuando decimos cómo va a aprender es para poder delimitar líneas gruesas, porque él puede ponerle su propia cosecha para poder guiarse en el aprendizaje, que eso es lo más recomendable. No que repita lo que uno dice, sino ponerle un poquito más. Antes entendíamos como que el aprendizaje era que a mí me enseñaron a hacer el queque con 2 huevos, con medio kilo de harina, con un cuarto de mantequilla, con de repente una taza pequeña de leche y nada más. Ahora yo puedo decir, ya ese queque yo le puedo poner ahí azúcar, y a ese queque en lugar de azúcar yo lo puedo cambiar por miel de abeja. Ese es un aprendizaje. Y si digo, en lugar de ponerle, por ejemplo, harina, puedo ponerle de harina de trigo, le puedo poner harina de avena. Ese es el aprendizaje. El que el estudiante sea capaz de poder añadir algún elemento más sin salirse de los elementos esenciales, es decir, romper determinado esquema
sin desviarse del objetivo fundamental. A eso le debemos considerar hoy aprendizaje. Entonces, en el inicio lo ponemos, como se dice, en punto de partida al estudiante, con esas preguntas que tenemos que obviamente responder. En el desarrollo es muy importante, absolutamente importante el desarrollo, ¿no? Porque aquí viene la fase de la construcción. El estudiante tiene que construir el aprendizaje, tiene que aprender haciendo. Aún así se equivoque, porque si se equivoca será la oportunidad para que el docente pueda retroalimentar. Para que el docente pueda retroalimentar si se equivoca, porque será esa magnífica oportunidad para poder hacerlo. Entonces, aquí, con esto quiero decirles que ustedes, maestros, no tienen que decirle a ver al chico, haz tal cosa, haz así, haz de esta forma, y el chico lo va a repetir. No. Ustedes lo que van a hacer es aplicar determinadas estrategias para que el estudiante sepa qué es lo que va a hacer, porque estas preguntas son claves, y él pueda poner también en su propia cosa y ustedes van orientando en ese trabajo. No decirle cómo tienen que hacer. Yo acá les estoy poniendo, por ejemplo, determinados puntos gruesos. Ahora cada uno de ustedes hará su propio modelo, sin desviarnos del verdadero objetivo, del verdadero propósito, de la verdadera razón para esto. Y en el cierre debemos considerar siempre la evaluación. Pero esa evaluación no entendida para poder calificar, para poder decir este es bueno, este es malo, sino la calificación desde la mirada autoevaluativa del propio estudiante. Y si hablamos de una evaluación desde la mirada autoevaluativa, quiere decir entonces que lo que vamos a hacer es que el estudiante haga metacognición, es decir, que reflexione sobre lo que está haciendo, sobre qué le dificultó o sobre qué pudo hacer mejor o qué le falta para poder ir mejor aún de lo que ya está logrando hacerlo. Estas tres cosas no se pueden olvidar, estimados maestros. Lejos ya de lo que corresponde, por ejemplo, miren ustedes, a lo que son las, acuérdense ustedes cuando hay una sesión de aprendizaje, ¿no? En la parte del desarrollo, tiene que ver eso, conecta con los enfoques de cada área, de cada área, y se transversaliza lo que corresponde ya al enfoque general que es por competencias. Lo que no pueden olvidarse, más en esta situación en la que estamos viviendo y en la que ustedes están trabajando a distancia, pues lo que tienen que recordar es que el estudiante es el que tiene que construir su aprendizaje. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando en determinada área, vamos a suponer en comunicación, que están trabajando a ver sobre el sujeto, y ustedes dicen, el sujeto es esto, aquello, lo otro, ¿no? Este es el ejemplo del sujeto, y el chico, a ver, ubiquen el sujeto, entonces eso ya no dice mucho. Pero si de repente le doy una lectura y le digo, a ver, ubica al sujeto, que es de quien se habla, entonces el chico irá buscando y aunque se equivoque, cuando ustedes vean ese equivoco, será pues una oportunidad para poder retroalimentarlo, maestros. Eso es lo que no se puede olvidar. Entonces, conclusión para poder dar término a esta parte expositiva y que ustedes puedan hacer algunas preguntas que ya les daré 15 minutos para preguntar y poder yo responder. La conclusión es la siguiente. Experiencias de aprendizaje siempre han existido y siempre existirán. ¿Qué es lo que cambia una experiencia de aprendizaje de otra? La cambia el momento, la cambia el contexto, la cambia, en otras palabras, el paradigma educativo en el que nos encontremos. Antes, una experiencia de aprendizaje, aprendíamos por repetición, por memoria. Y había el aprendizaje arbitrario, almacenaba sin saber por qué almacenaba, ni para qué almacenaba. No digo todo, pero la mayoría. Porque había muchos y siempre habrán personas cuestionadoras, ¿no? Sin embargo, hoy, en este paradigma socio-constructivista, constructor, que de ahí viene el nombre, ¿no? Pues la exigencia es otra, pues. Para que un proyecto, para que una unidad se constituya en experiencia de aprendizaje, tiene que ser, obviamente, haciendo que el estudiante sea el constructor de su aprendizaje para que pueda desarrollar las competencias. Eso es lo que quería aclarar, estimado maestro, respecto a las experiencias de aprendizaje.
las preguntas si alguien desea hacerlo. Solo, por favor, les pido, mirando a lo que son experiencias de aprendizaje, porque el tema de evaluación lo abordaré en otro momento, cuando ahí tenga un tiempito, les podré explicar también así en una transmisión en vivo para que ustedes puedan dilucidar algunos aspectos. Bien, si hay una pregunta. Sí, Andrea desde Argentina. ¿Siempre es posible trabajar por competencias o hay contenidos que tienen una limitación? Ya, a ver, Andrea desde Argentina, muchas gracias por estar ahí presente. Un saludo hasta el hermano país de Argentina. Pues, a ver, si siempre es necesario trabajar por competencias o hay algún contenido que no puede hacer. Lo que pasa es que, Andrea, hoy el mundo requiere de desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque el contenido por el contenido ya no basta. No me basta con tener un gran conocimiento si ese gran conocimiento no lo pongo en práctica. Y que no solamente lo pongo en práctica, sino que esa práctica lleve consigo también una actitud proactiva, es decir, una actitud positiva de resolución frente a algo. Hoy tenemos, por ejemplo, dentro de toda la desgracia que estamos viviendo a nivel mundial, tenemos una enorme posibilidad de mirar eso. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que profesionales de distintos campos están echando mano de las competencias para resolver este tipo de situación. Entonces, no solamente me refiero a los médicos, sino a profesionales de diferentes, como les digo, de diferentes tópicos, de diferentes áreas, que tienen no solamente que basarse en el contenido, sino en ser competentes, que es decir, la búsqueda de algo, la búsqueda de la solución. Entonces, el contenido por el contenido, sin utilizarlo, sin hacerlo, que eso es lo que demanda la competencia, creo que quedaría un poquito, como se dice, apartado, ¿no? Muy aislado en el contexto en el que vivimos. Sí. Bueno, eso está bien hecho, gran exposición, ¿no? Sí. Bueno, acá, buenas noches maestra, el director, de su IE, nos ha comunicado que tenemos que tener en el monitoreo la ficha de experiencia de aprendizaje. ¿No se supone que es la guía de Aprendo en Casa? Sí, a ver, me hablan acá, para que también me entiendan, si es que hay maestros de otros países, a los cuales agradezco por estar en el contacto, pues me están haciendo una pregunta con respecto a la estrategia que se aplica aquí en el Perú, que se llama Aprendo en Casa, y que el director de la institución les ha pedido que desarrollen experiencias de aprendizaje, ¿verdad?, diferentes a las que ya está entiendo en la plataforma donde se cuelga vía TV, vía radio y también el internet. Entonces, a ver, sí, tenemos la estrategia del Aprendo en Casa, que ustedes tienen que contextualizarla porque esta estrategia está en términos generales. Hay que adaptarla al contexto para que esta resulte significativa para los estudiantes de ese contexto. Pero también, como ustedes se darán cuenta, esta estrategia de Aprendo en Casa, por lo menos aquí en el Perú, tiene muchas limitaciones, tiene muchas limitantes, que creo que bien, que si hay un poco de tiempo, poder de repente hacer una experiencia de aprendizaje que pueda abarcar otras competencias más, sería muy, pero muy interesante. Sin que esto les signifique a ustedes, pues, una angustia de poder tener que hacer muchas cosas. Entonces, no se trata de, digamos, entre comillas, de aglutinar de trabajo al docente, porque lo que se busca es que el maestro también, al igual que el estudiante, esté tranquilo para que pueda, digamos, dinamizar todas sus capacidades a fin de responder frente a esta situación problemática que vivimos no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, yo, si ese directivo, que a mí me pregunta el directivo, por ejemplo, cómo podría ser, y a ustedes maestros que trabajan en el aula, bueno, en este caso ya acuérdense que el término aula escapa al espacio físico del colegio, sino que puede ser cualquier otro lugar donde desarrollen ustedes este tipo de experiencia de aprendizaje. Pues les digo, maestros, que sí pueden ceñirse a lo que dice la estrategia del Aprende en Casa, pero no está de más hacer algunos intentos de repente de algunas experiencias que sean integradoras, que podrían resultar realmente muy, pero muy buenas para sus estudiantes. Todo esfuerzo siempre será bienvenido, pero no debe ser una obligación, dadas las circunstancias, digo ahora. Sí. De Carlitos Carpio. Las experiencias de aprendizaje son unidades o proyectos de aprendizaje. ¿Sería un error decir que la sesión de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje?
Muy buena pregunta, Carlitos. La sesión, o sea, a ver, Ministerio dice que para que un conjunto de actividades sea llamada experiencia de aprendizaje, tiene que tener una larga duración, ¿no? Y entonces ahí uno inmediatamente dice, bueno, será pues un proyecto, una unidad de aprendizaje, lo que puntualmente lo dice el Ministerio. Yo comparto contigo, porque en ese sentido, y estoy hablando ya como Aide Narvarte, como una persona que dedicada durante muchos años al campo de la educación y a la investigación educativa, comparto contigo lo siguiente, que en esa duda, que creo que en esa duda va una afirmación, que la comparto. Sí considero que una sesión de aprendizaje también se constituye en una experiencia de aprendizaje, que no requiere de un determinado tiempo enorme, de repente un mes, 15 días, 2 meses, un mes y medio, para constituirse como tal. Una experiencia de aprendizaje es toda aquella actividad que realice el estudiante guiado por el docente, donde obviamente se interrelacionan diferentes situaciones. Y una sesión de aprendizaje obviamente tiene sus momentos, como acabo de indicar, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, eso ya se está interrelacionando. Al momento de interrelacionarse ya les da la posibilidad de ser complejo. O sea, la complejidad no solamente se puede ser vista desde el criterio de una prolongación de tiempo más allá de repente de una semana. No puede ser vista desde esa mirada. Ese es mi punto de vista. Y lo digo así, es mi punto de vista. Discrepo en esa parte con el documento normativo. Creo que una sesión de aprendizaje es también una experiencia de aprendizaje, siempre y cuando el docente, como les dije, al inicio le diga al estudiante qué, cómo y para qué. En el desarrollo permita que sea el estudiante quien construya y él orienta, él retroalimenta, porque es aquí donde va a retroalimentar, aquí, no en otra parte, porque es permanente, pero aquí básicamente, y en el cierre permita que el estudiante pueda hacer esa autoevaluación y también haga una evaluación y permita tener una coevaluación con sus pares, también eso es importante. Entonces, creo que la experiencia de aprendizaje no solamente puede mirarse desde el criterio de la extensión, es como los textos, pues. Hay por ejemplo, un criterio para decir un texto complejo, la extensión, pero a veces puede ser un texto muy corto y muy complejo, que tendrá que ver con el vocabulario que se utilice. O sea, es una situación que la tenemos que analizar. Me gusta eso porque siempre hay que analizar y siempre hay que proponer. Otra de Carlitos. Sí. Ya, las sesiones de la web de un grado no trabajan un tema eje igual, sino distinto. En cambio, en la radio no se trabaja de manera articulada entre todas las áreas. ¿Por qué? Sí, a ver. Con un ánimo siempre constructivo, voy a decir que creo que aquí hay un error por parte de las personas encargadas de poder, por ejemplo, hacer el trabajo de la estrategia del aprendo en casa para poder conseguir que todos los estudiantes caminen pues al mismo tiempo, no digo al mismo ritmo, pero por lo menos del mismo punto de partida y hacia la misma meta, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que he estado viendo. Hay una cosa en radio, hay otra cosa en televisión y hay otra cosa que está en web. O sea, 3 cosas distintas. Entonces, si hablamos de una educación equitativa, no podríamos trabajar de esa manera. Tendríamos que ver la manera de que de repente esa estrategia trabajada y pensar en el desarrollo de las competencias en televisión, que es el medio que tiene mayor alcance a nivel nacional, pues que se vea en eso en formato en la web y en el formato en radio. Creo que eso debería tener un elemento de sincronización para que pueda ser mejor y responder mejor. Errores, vuelvo a insistir, los errores no hay que tomarlos como para fustigarlos y castigarlos, sino también las autoridades también cometen errores, todos cometemos errores y esos errores hay que serlos vistos como oportunidades para poder mejorar. Esto se dedica a Campos. Buenas noches. Por favor, quisiera preguntar si se considera experiencia de aprendizaje cuando se realiza el desarrollo del tema por video, ejemplo, la presentación de tortas y luego las estudiantes lo desarrollan en su casa. Ya, a ver, me pregunta el nombre, perdón. Hilda me dice que si se considera una experiencia de aprendizaje, sí, primero presentan el video
de cómo hacer una torta y luego los niños o las niñas hacen eso en su casa, ¿verdad? Ya. Como les he dicho, maestros, ustedes ya están en la capacidad ahora de poder decir, esto es una experiencia de aprendizaje, en este contexto no. Vuelvo a repetir, si esas niñas o esos niños, vamos a poner niños, para poder decir niñas y niños, si esos niños, por ejemplo, están solamente siguiendo exactamente los pasos que dice ese video, entonces, ¿en qué paradigma se ubican? ¿En qué paradigma se ubicarían ahí? Porque los chicos están haciendo solamente por repetición. Ya me dicen, por ejemplo, haga esto, hago esto. Me dicen, haga esto, hago aquello. Sigue esto, sigo esto. Pero no le pongo de mi cosecha. ¿Cuándo yo estaría considerándolo una experiencia de aprendizaje? No sé el caso así real, pero ¿cuándo lo estaría considerando una experiencia de aprendizaje si uno le dice, mire, estos son los elementos básicos para que tú hagas una torta? Pero ahora tú agrégale a eso, dale de tu propia cosecha. Y de repente alguien te dice, bueno, profesor, mire, le puse esto y le puse tal cosa. Ese es un aprendizaje, ahí está construyendo. ¿Me dejo entender? Es como ustedes en la planificación. Tenemos elementos esenciales para planificar, pero no puede ser un solo modelo, no puede haber un solo, me refiero al modelo de planificación, no puede existir uno solo. No puede existir uno solo. Así como, por ejemplo, en el modelo de casaca, puede haber este modelo como hay otros sin elástico en la cintura, habrán unos más rectos, habrán unos más anchos, habrán unos de repente sin elástico en las mangas, o sea, pero todos serán sacos, todos serán abrigos. A eso me refiero. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que es una experiencia de aprendizaje cuando el estudiante hace las cosas, digamos, construye su aprendizaje, aún así se equivoque. Aún así se equivoque. Entonces yo a ustedes en el caso, por ejemplo, de la torta que pregunta Hilda, yo le diría, en todo caso, que le comentaría o le diría, mira, en esta fiesta, no sé, una estrategia si me ocurre, en esta fiesta se repartió esta torta, fíjate tú, a ver, ¿qué le ves a eso? Tal cosa. Entonces, averigua a ver, por ejemplo, cómo haces una torta. Que lo averigüe ya está implicando el hecho de construir, porque yo para poder construir algo tengo primero que averiguar qué, cómo y para qué. Pero si lo hace por repetición, acuérdense en qué paradigma está. Ya no sería una experiencia de aprendizaje para hoy. Para otro paradigma sí. Sí. Ya, del profesor Santos. Hola Santos. Buenas noches. Ya, una experiencia de aprendizaje, ¿cómo adecuo en una unidad de aprendizaje? A ver, Santos. La experiencia, vuelvo a repetir, un proyecto, ¿verdad, hijo? En una unidad, ¿no? En una unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje, para que se constituya esta en una, no es que lo incorpore, porque no hay nada que incorporar, es que es lo mismo. Es decir, para que la unidad de aprendizaje se constituya en una experiencia de aprendizaje, tiene que tener los dos criterios que ya les he comentado. Uno de ellos, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? El que van a aprender los estudiantes a desarrollar las competencias. Tienen que tener claro que ustedes van a trabajar competencias. Y la segunda parte, que es absolutamente importante, es, para que puedan desarrollar las competencias, lo voy a retar, lo voy a desafiar, lo voy a problematizar, para que esto le genere esa motivación intrínseca que se requiere para que pueda actuar, para que pueda hacer. A eso nos referimos. No es que la experiencia de aprendizaje no es un elemento aparte, no, digamos, está constituida, que puede ser una experiencia de aprendizaje, lo podemos ver en un proyecto, lo podemos ver en una unidad de aprendizaje, es decir, estas dos cosas, estas dos unidades didácticas, por citar esas dos nada más, para convertirse o para constituirse en una experiencia de aprendizaje requieren esos requisitos que acabo de mencionar. Si no tienes, no es experiencia de aprendizaje, por más que le pongan el nombre, O sea, no es un elemento aparte, ¿me dejo entender? No es un elemento aparte, es parte de, siempre han existido experiencias de aprendizaje, vuelvo a repetir. Y ahí también hago yo siempre en la mirada constructiva a los señores del ministerio, pues que no basta en ponerle un nombre y cambiarle y generar todo un problema al maestro. O sea, acá no se trata de cambiar el nombre, acá se trata de mirar lo esencial. Lo esencial es ver
sobre qué criterio se sostiene para poder decir que estamos frente a una experiencia de aprendizaje hoy, en este contexto. Sí. Ya. Y creo que con esto me van a decir la hora. De Davis. Sí. Al realizar experiencias de aprendizaje se generan tareas auténticas. Ujú. Ahora mi pregunta es, ¿se puede prácticamente realizar dos experiencias de aprendizaje en una de la estrategia Aprendo en Casa y otra auténtica? ¿Esto se puede hacer? A ver, ¿quién me está preguntando eso? Perdón. Davis. 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 Ya, Davis. A ver, le contesto entonces a Davis. Digo lo siguiente. La experiencia de aprendizaje, vuelvo a repetir, puede ser, o sea, un proyecto o una unidad de aprendizaje puede constituirse como tal siempre y cuando el estudiante sepa qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Y que ese sea el constructor de ese aprendizaje. Y que ese permanentemente evalúe ese aprendizaje para ver qué le falta para poder llegar a la meta que ya el docente ha compartido con él. Él me pregunta respecto a si pueden ser dos experiencias, por favor. Sí, o sea, se pueden prácticamente realizar dos experiencias de aprendizaje en una de la estrategia Aprendo en Casa y otra auténtica. Ya, ahí también quiero hacer una aclaración. Lo que pasa es que la tarea auténtica forma parte de esa experiencia de aprendizaje, no es que sea diferente. Voy a aclarar eso, miren, porque a veces lo miramos por separado, ¿no? Yo he hecho algunos videos que los pongo justamente en mi página con el fin de que ustedes vayan interrelacionando, para que encuentren justamente ese núcleo y puedan decir, ya vamos encontrándoles. Pero vamos a explicar. Para que un proyecto se constituya en una experiencia de aprendizaje, ya les he dicho que tiene que tener estos dos criterios: desarrollar las competencias y estudiante constructor de sus propios aprendizajes. Para eso hay que retarlo, hay que desafiarlo, etc. Pero para que ese desafío, ese reto o ese problema en el que lo estamos colocando al estudiante para que éste movilice sus capacidades, tiene que ser de un contexto auténtico o, como se dice, pues real o simulado. ¿Qué cosa es una tarea auténtica? Que, por ejemplo, el chico puede aprender a sumar, por citar un ejemplo, aprender a sumar ayudando en la cocina, en una tarea auténtica, en una tarea que está haciendo en estos momentos que estamos en etapa de emergencia sanitaria. O sea, no es que sea distinto, no es que sea diferente. La tarea auténtica se inserta dentro de la misma experiencia. ¿Dónde está eso? Cuando ustedes le mandan el desafío, cuando el chico actúa. Y eso obviamente se evidencia en cada una de las sesiones de aprendizaje. Entonces, aquí quiero, para poder ver bien ese aspecto, decirles lo siguiente. No son tres cosas distintas: proyecto, experiencia, tarea auténtica. No son tres elementos distintos. Ahora les explico. Un proyecto, una unidad debe hoy constituirse en experiencia de aprendizaje con las condiciones que les he dado. Y para poder ser esa experiencia de aprendizaje requiere de un contexto real o simulado. Ahí va la tarea auténtica. Que todos los pasos que se den sea para poder desarrollar ese problema del contexto real o del contexto simulado. Sí. Ya. Para la experiencia, este es de Maritza Soto. Para la experiencia de aprendizaje, ¿se puede trabajar solo proyectos o intercalar comunidades? Se puede trabajar proyectos, se puede trabajar unidades de aprendizaje, se puede trabajar aprendizaje basado en problemas, se puede trabajar utilizando casos, cualquier situación que amerite que al estudiante lo pongas en situación de reto, en situación de desafío, para que éste pueda movilizar ese conjunto de capacidades a fin de desarrollar la competencia. De eso se trata. O sea, no es que la experiencia de aprendizaje solo mire hacia el proyecto. No, ya lo hemos dicho, inclusive el mismo Ministerio de Educación aquí en el Perú, ¿no? Vamos para podernos ubicar, ¿ya? Miren, ¿qué dice acá? Experiencia de aprendizaje, proyectos, unidades de aprendizaje, estudio de caso, entre otros. Ese entre otros también abarca el aprendizaje basado en problemas. ¿Me dejo entender? Esto es lo que dice a través de esa resolución viceministerial, ¿no? Y está bien, pues, está bien. O sea, entonces, cuando le dicen, la experiencia de aprendizaje tiene que ser un proyecto, no, pues, va primero en contra de toda lógica educativa. Y en segundo, va en contra de la misma norma, que acá lo dice y lo avala. Sí. A ver, un momento.
Acá, bueno, un poquito como que se sale el tema. Desde Roger, ¿por qué al culminar EBR, el perfil de egresado de los estudiantes no es suficiente para postular a universidades, institutos y otros y buscan ir a una academia? Ya, a ver. En realidad, ¿quién preguntó? Roger, ¿verdad? Sí. Roger, si realmente todos los docentes entendieran exactamente y sobre todo trabajaran de manera consciente las competencias, por supuesto que los chicos no tendrían ningún problema en ingresar a alguna universidad o instituto superior. ¿Por qué? Porque el perfil de egreso, obviamente, para poder llegar a ese perfil tiene que ir de la mano con ¿qué? Tiene que ir de la mano con el desarrollo de las competencias. O sea, la competencia, lo que quiero decir, Roger, y para todos también, es que la competencia no elimina el contenido. O sea, no lo aparta, no dice, no sabes qué, voy a trabajar solamente estas cosas y el contenido no me interesa. Sí le interesa. Sí le interesa, pero el contenido tiene que ser demostrado. Ese conocimiento tiene que demostrarse para poder hablar de competencia. Entonces, no es que se aparte el contenido, porque a veces pensamos de que la competencia la desestima, la aparta. No la aparta, no la desestima, la integra. Es un pilar importante dentro de, sino que hay que demostrar. Si trabajáramos todos con una mirada de repente más exhaustiva, yo creo que no habría ningún problema de ese tipo. Sí. La última. ¿Cómo realizar la retroalimentación a partir de las evidencias enviadas si un docente de secundaria tiene más de 100 estudiantes? Sí, a ver, yo con todo cariño voy a decirles que el tema de hoy solamente son experiencias de aprendizaje. Yo voy a tomar otro momento para poder, cuando tenga un tiempito, siempre lo voy a hacer así, cuando tenga un tiempito, con todo cariño les estaré diciendo. Pero sí les voy adelantando algo, no sé quién me hizo la pregunta. Jessica. Ya, Jessica. No es el tema de hoy, no es el tema, por eso que les puse, trabajaré, les dije en un comienzo, solo trabajaré experiencia de aprendizaje. Fui muy puntual en eso, pero no es que me esté corriendo de la pregunta porque no me corro de nada, pero hay que ser un poco coherentes en ese sentido. Pero voy adelantando, ¿no? La retroalimentación no es para los 100 a los que tú enseñas. La retroalimentación es para quienes tienen necesidades de aprendizaje. Para ellos es. Y en otro punto, y en otro momento, ya estaré desarrollando de cómo evaluar y cómo retroalimentar. Porque acá también hay otro grave problema. Hay maestros, que no son ustedes por supuesto, que han entendido de que retroalimentar es a todos. Es imposible. Eso es imposible. La retroalimentación es para quienes lo necesitan. ¿Para quienes no lo necesitan? Quienes no lo necesitan, ¿para qué lo vas a retroalimentar? Que no significa que no evalúes a todos, vas a evaluar, y evaluar no significa aplicar un instrumento para poder calificar. A eso no nos referimos. La evaluación desde otra mirada, desde la mirada formativa, que ya como les digo, les estaré comunicando. Espero tener un tiempito más adelante y poder hacer el trabajo, que es muy complejo, pero muy interesante, sobre cómo evaluar y cómo retroalimentar. Estimados maestros, muchísimas gracias por haberme permitido entrar a sus casas. Siempre voy a ser una agradecida de Dios por estar en contacto con los maestros. No quería dejar pasar esta oportunidad para ponerme en contacto con ustedes, para explicarles esto, porque a veces a uno nos queda, los maestros nos hacen preguntas y imagínense ustedes contestarle uno por uno a través de las redes. No es que yo no quiera contestar, sino son tantas preguntas que yo prefiero, recibirlas, mirarlas, leerlas, analizarlas y responder a través de un video. Muchísimas gracias, maestros. Espero que haya aclarado sus dudas. Hasta un próximo video. Gracias.